Bendiciones, amados hermanos, muy buenos días a cada uno de ustedes. Bienvenidos a esta mañana en la cual Dios nos permite en su gracia poder compartir una vez más su palabra. Aquella palabra que dijo nuestro Señor Jesucristo, que cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esa palabra que ha mantenido firmes a muchos hombres de Dios a lo largo de los tiempos, a lo largo de los días, a lo largo de las décadas y de los milenios incluso. El día de hoy, mis hermanos, vamos a poder compartir la palabra de Dios en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6 en adelante. Cuando nosotros hablamos sobre la humillación, es básico que nosotros podamos entender que en el contexto bíblico la palabra humillación tiene que ver con la dependencia absoluta que nosotros debemos de tener delante de la presencia de Dios. Esto es, mis hermanos, que nosotros estamos llamados a depender plenamente en todas las cosas que hagamos ante los ojos de Dios para la obra de Dios. Es por eso que en el versículo 6 nos dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. En otras palabras, rindámonos en absoluta voluntad ante la poderosa mano de nuestro Señor. Es como, más o menos viendo esta figura, es como si nosotros pretendiéramos hacer algo para Dios, por Dios, pero sin Dios. Ahora, uno de los grandes enemigos de este pensamiento es que nosotros mismos nos hacemos daño, porque pensamos que nosotros podemos ayudar a Dios en la obra de Dios. Sin embargo, amados hermanos, Dios es quien llama a quien Él desee, y en este caso se ha placido llamarnos a nosotros para su obra. Ahora, lo negativo frente a esto está en que nosotros querramos hacer la obra de Dios, pero sin Dios. Es por eso de que el apóstol Pedro sabe esto claramente. Seguramente dentro de los recuerdos del apóstol Pedro está en aquel momento donde él quiso hacer la liberación de su Señor, la liberación del Señor Jesucristo del huerto de Getsemaní. Y usted se acuerda que Pedro fue uno de aquellas personas que cogió la daga, un cuchillo, y empezó a violentar a los soldados que acompañaban a esos líderes religiosos para apresar a nuestro Señor Jesucristo. Él pensó que a su manera se iba a librar el Señor Jesucristo. Mas aquí, luego de esta experiencia, luego de lo que ha podido él mismo experimentar, dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. Pedro tuvo una buena intención en el huerto de Getsemaní. Sin embargo, cuando nosotros estamos dentro de la obra de Dios, las buenas intenciones quizás muchas veces nosotros finalmente podemos ser piedra de tropiezo para la obra de Dios, como lo pudo haber sido en su momento el apóstol Pedro. Es por eso que debemos de humillarnos, debemos de depender plenamente de la voluntad de Dios frente a las circunstancias en las cuales nos ha tocado vivir. Dice, con el objetivo o para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad y nosotros reconocemos que necesitamos totalmente de Dios, del obrar de Dios, del Espíritu Santo en nuestras vidas, Él finalmente nos va a exaltar. Y como en textos anteriores finalmente nosotros pudimos leer, Él mismo nos dará una corona incorruptible allí en los cielos. Ahora, no es porque nosotros lo merezcamos en sí. Recordemos que todo lo que nosotros tenemos es por gracia de Dios únicamente. Sin embargo, como respuesta y como resultado de la humillación que nosotros tengamos delante de la presencia de Dios, es que Él finalmente nos va a exaltar cuando fuere el tiempo. Y nos dice esta otra verdad para cada uno de nosotros: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, no nos afanemos, no nos pongamos
como si fuese una carga pesada la obra del Señor, porque en realidad es una carga pesada cuando y siempre y cuando lo hagamos en nuestras fuerzas. Pero es liviano y es ligera esta carga cuando lo hacemos en las fuerzas de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que nos dice, echa toda tu ansiedad sobre Él. Su esposo aún no se convierte, eche esta ansiedad sobre Él. Sus familiares aún no se convierten, eche esa ansiedad sobre nuestro Señor. Hay un familiar enfermo, delicado de salud, eche esta ansiedad sobre nuestro Señor. ¿Sabe por qué debemos de echar toda nuestra ansiedad? Si tal vez tiene un examen médico, un examen del colegio, de la universidad, un examen del posgrado, o están en algún tipo de transacciones legales y todo esto, eche esta ansiedad delante de Él. ¿Por qué? Y aquí está el apóstol Pedro, como nos dice, el motivo por el cual debemos de hacerlo, porque Él tiene cuidado de vosotros. Jesucristo tiene cuidado de nosotros. Jesucristo es nuestro Señor. Jesucristo es el único que nos puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Si Jesucristo ya dio su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, si Jesucristo se ha entregado a sí mismo para que pueda ser la ofrenda agradable ante los ojos de Dios, y la ira, la justicia de Dios recaiga sobre Él, entonces, ahora en estos tiempos, ¿cómo no se va a interesar? ¿Cómo no le vamos a importar a Él? Ciertamente, nosotros somos importantes para nuestro Señor Jesucristo y Él nos sigue cuidando. Mi hermano, acuérdase de ese momento difícil que le tocó vivir. En ese momento, tal vez donde algún familiar está enfermo, o en estos momentos donde algún familiar está enfermo, Jesucristo está ahí. Lo único que Jesucristo está esperando es que llevemos nuestras cargas a Él. Tal vez está batallando por algún tipo de pecado, algún tipo de pecado en particular, pero Jesucristo lo que nos dice es, lleva esta carga hacia mi presencia, porque yo cuido de ti. No lo puedes lograr en tus fuerzas, pero en mis fuerzas sí podrás lograrlo. Después nos dice otra recomendación más. Sed sobrios, sed lúcidos, sed personas que tienen sabiduría, discernimiento, y velad. Estemos atentos. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No nos dice que nosotros nos durmamos en nuestros laureles. No nos dice que nosotros estemos cruzados de brazos. Al contrario, nos dice que debemos de ser sobrios, diligentes, muy hábiles y muy astutos, sagaces, para mantenernos firmes ante cualquier acechanza del enemigo. Porque nuestro diario vivir como cristianos, debemos de entenderlo muy bien, nuestro diario vivir como cristianos es una constante lucha, es una constante manera en la cual nosotros vamos a ir batallando. Antes, tal vez yo tenía o luchaba con este pecado en particular, pero ya lo he superado. Ahora estoy luchando con este otro pecado. Ahora lucho con este otro. Y nuestra vida cristiana va a ser de esa manera. Y el enemigo está viéndonos, está fijándose en nosotros, buscando que nosotros tropecemos en algún tipo de tentación en particular. Nos envía mujeres, nos envía tal vez dinero para poder hurtar, robar, nos envía tal vez engaños, nos envía tal vez personas en las cuales les gusta hablar de más, chismosear, lo que nosotros conocemos como hablar mal de las demás personas. Entonces, este tipo de tentaciones, el enemigo va a traernos a cada uno de nosotros. Por eso nos dice, debemos de ser sobrios y velad.
estar atentos. El verso 9 nos dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Algo que debemos de entender, mis hermanos, es que ni un líder de la iglesia va a dejar de siempre estar en la mira del diablo o del enemigo. Todo líder de la iglesia, todo cristiano, desde el recién convertido hacia aquella persona que está en el seminario, que ocupa un lugar dentro del liderazgo, dentro de la iglesia, todos sin ninguna excepción están siendo acechados por el enemigo. Y el enemigo va a querer que tropiece. Y es por eso que nos dice, debemos de resistir firmes en la fe. Usted y yo tenemos esa fe segura en nuestro Señor Jesucristo. Aquella convicción que tuvo nuestro Señor Jesucristo, a tal punto de que si Él quería, en alguna de las oportunidades, hubiese simplemente dejado de lado el plan por el cual vino aquí a esta tierra. Lo pudo hacer en el huerto de Getsemaní, lo pudo hacer incluso cuando estaba en la cruz misma, pudo bajarse. Pero ¿sabe algo, mi hermano? ¿Qué hubiese pasado si el Señor Jesucristo se hubiese visto a sí mismo y hubiese cedido a la tentación? Ninguno de nosotros seríamos salvos en este momento. Es por ello que nosotros debemos de recordar que necesitamos de la ayuda de nuestro Señor Jesucristo para resistir a las acechanzas del enemigo, estar firmes nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, para que de esta manera no caigamos en ningún tipo de pecado, ningún tipo de tentación. Todas las personas en todo el mundo nos dicen, en el verso 10 y en el 11 dice, mas el Dios de toda gracia, que me llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que habéis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Fíjese, mi hermano, una vez que nosotros hayamos padecido esos sufrimientos, tal vez aquí mismo tengamos recompensas. Pero si no tenemos recompensas aquí, ciertamente Dios nos recompensará cuando estemos delante de su presencia y no seremos avergonzados. La Biblia dice, la palabra de Dios nos dice que los que esperan en Jehová jamás serán avergonzados. Y si en este tiempo estamos padeciendo persecución por causa de nuestra fe, gocémonos, alegrémonos, porque todos los cristianos están padeciendo lo mismo en distintos lugares del mundo, algunos más que otros ciertamente. Y alegrémonos porque es lo mismo que le ocurrió a nuestro Señor Jesucristo. Y el hecho de que el mundo esté en nuestra contra no quiere decir que el mundo esté bien. Nosotros nos guiamos no por lo que diga el mundo, nosotros nos guiamos por lo que diga la palabra de Dios. Pero lo que necesitamos aquí es, uno, humillarnos delante de la presencia de Dios. En otras palabras, depender plenamente de nuestro Señor. En segundo lugar, debemos de echar nuestra ansiedad sobre nuestro Señor Jesucristo, sobre Él, porque Él va a cuidar de nosotros. En tercer lugar, debemos de ser sobrios, vigilantes, atentos, cuidadosos delante de la presencia de nuestro Señor. Y en cuarto lugar, debemos de estar firmes en nuestra fe, comprometidos en nuestra fe en Jesucristo. Y de esta manera, el Señor de toda gracia nos va a perfeccionar, a afirmar, nos va a fortalecer y establecer en su presencia. ¿Se da cuenta, mi hermano? Roguemos al Señor para que Dios pueda afirmar nuestros pasos día tras día en su presencia. Señor, muchas gracias por enseñarnos lo importante que es humillarnos delante de ti, echar nuestra ansiedad delante de ti, sed sobrios, cuidadosos y sobre todo, Señor, resistir a las acechanzas del enemigo
no en nuestras fuerzas, Señor, sino en tus fuerzas. Y es por eso que queremos rogarte que tú puedas ayudarnos. Danos de esa gracia tuya de permanecer firmes hasta el fin, permanecer en tu palabra, permanecer en esa fe en Jesucristo. No permitas, Señor, o líbranos de aquellas circunstancias en las cuales nosotros podemos caer en cualquier tipo de pecado. Señor, ayúdanos, necesitamos de ti, mi buen Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Bendiciones a cada uno de ustedes.